Nacional de Rosario, la doctora Lilian Frankel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria a estar hoy acá. Es un placer, en nombre del decano, poder estar en el inicio de estas jornadas de anestesiología que se realizan por los 10 años de carrera en conmemoración a esa creación. Una carrera que viene prestigiando esta casa de estudios por fundamentalmente el nivel de compromiso y el estatus que le ha dado la pertenencia y la pertinencia desde quienes gestaron esta iniciativa. Esta carrera fue aprobada por su consejo directivo en primera instancia, después por el Consejo Superior, y en el año 2005 obtuvo la acreditación por parte de CONEAU como una de las primeras carreras de posgrado de esta casa, y en el año 2006 obtuvo el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Esta secuencia de hechos no es casual, tiene que ver con la profunda tenacidad de quienes están comprometidos con jerarquizar su profesión. Y en esta circunstancia, saludo especialmente al doctor Elena, que estuvo desde los comienzos bregando por esta instancia, por esta creación y por esta iniciativa, quien fuera su primer director y quien hace 10 años que viene acompañando todo este proceso, y al doctor Eduardo Pérez, actual director de la carrera, y a todo su equipo docente, mis sinceras felicitaciones por todo este empeño, por toda esta calidad humana puesta al servicio de esta carrera y deseándoles que continúen en estos pasos, esto que sembraron, que va dejando tan buenos frutos y que tanto beneficio reporta a la comunidad, a sus pacientes. Nada más, muchas gracias. Señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señor vicedirector de la carrera de especialización de posgrado de anestesiología, docentes de esta casa, docentes invitados, alumnos, colegas y amigos. Como director de la carrera de especialización en anestesiología de esta Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, me toca el honor de hacer la presentación de los integrantes del panel convocados con motivos de los 10 años del funcionamiento ininterrumpido de nuestra carrera. En el año 2002, con el explícito apoyo de la Facultad, de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación, la Fundación Anestesiológica de Rosario, y gracias al empuje personal de quien sería su director hasta hace poco tiempo, el doctor Gustavo Adolfo Elena, se creó la carrera de posgrado de especialización en anestesiología, que fue desarrollándose con una excelencia académica reconocida en todo el país y que fue valorada y acreditada por la CONEAU. El objetivo inicial, cuyo eje nos sigue marcando, está sintetizado en el lema Configere hominem cogitantem, que puede leerse en el emblema de nuestra Universidad Nacional de Rosario, indicando en latín que la misión de la universidad es la de formar hombres pensantes. Nos toca a nosotros formar médicos anestesiólogos pensantes, y al decir pensantes estamos involucrando al criterio médico, al sentimiento humanitario de todo especialista, al sentir ético respecto de los colegas y de la comunidad, al deseo de formación permanente y esencialmente el de pertenencia al rol del médico en la sociedad, que no es otro que intentar mejorar la salud y vida de nuestros semejantes. Todo el cuerpo docente ha contribuido con estas metas, acompañando a los futuros especialistas a lograr una sólida calidad científica y humana. Destaco al cuerpo docente porque, en su mayoría, realizan su actividad gratuitamente,
con la sola gratificación de sentirse partícipes de la formación de nuevos anestesiólogos que honrarán a la carrera y a la universidad de la que todos somos parte. Como actual director, debo expresarles mi profundo agradecimiento a esta facultad, integrante de la universidad pública en la cual me formé, y a quien brindo mi dedicación docente en base a la solidaridad que aprendí en sus aulas. También debo agradecer la permanente ayuda que recibimos del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que tiene a su cargo a través de sus hospitales Provincial del Centenario, Eva Perón y Provincial de Rosario, la práctica asistencial de nuestros alumnos y además suministran el equipamiento y reequipamiento de sus quirófanos. No puedo dejar de agradecer al esforzado cuerpo docente, a la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación, a la Fundación Anestesiológica de Rosario, que nos facilitan sus instalaciones para el desarrollo de las clases teóricas. Creo que ser agradecido es la base de todo crecimiento. En nombre de la carrera, muchas gracias a todos. Bueno, ahora para dar paso, no sé si hay que bajar la... Bueno, voy a presentar ahora, ahora bajamos, al doctor Gustavo Elena, que fue el primer director de la carrera de especialización en anestesiología, profesor adjunto de anestesiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y actualmente vicedirector de la carrera de posgrado de especialización en anestesiología. Más allá de todo esto, que es, lo que Gustavo en estos momentos está realizando, quiero decir que tuve la suerte de compartir desde hace mucho tiempo el trabajo con él. He aprendido y sigo aprendiendo un montón de cosas y por sobre todo hemos logrado una amistad en la cual me honra tenerla y bueno, creo que eso, creo que hay muchas cosas más para decir, pero bueno, es la breve introducción para esta clase del doctor Gustavo Elena. Bueno, una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es que las alabanzas de los amigos hay que recibirlas porque le hace bien a los amigos, pero siempre son exageradas. Así que bueno, me toca a mí decir un poco, bueno, cuáles fueron las fortalezas, cuáles son las debilidades después de 10 años de posgrado. Parece mentira, 10 años, empezamos con un sueñito despacito y vamos a empezar. Es difícil empezar en una casa de estudios tan compleja como es la Facultad de Medicina, por la cantidad de alumnos, por el peso que tiene dentro de esta casa de estudio el pregrado, por las características del pregrado que tenemos nosotros, que es un ingreso restricto y todo ese tipo de cosas, empezar a hacer una especialización de algo que no existía una cátedra. Nosotros solamente había 2 profesores de anestesia que formamos parte del departamento de cirugía. Y todos sabemos qué pasa cuando entramos a un departamento de la jerarquía histórica de cirugía, porque, bueno, la facultad esta, primero digo yo, sí, históricamente fue una facultad de cirugía, después fue una facultad de cardiología, y actualmente los programas nuevos han diversificado mejor la cosa. Bueno, voy a tratar de ver cómo seguimos con esto. ¿Dónde está el...? ¿Acá? Ahí está. Lo primero que pensamos nosotros cuando empezamos con esto es quiénes deben impartir los conocimientos de anestesiología. Porque veníamos de una historia bastante compleja, porque había empezado con las residencias hace casi 40 años antes, había como 10 lugares de formación, a veces eran servicios hospitalarios, a veces eran servicios sanatoriales privados, a veces eran maestros anestesiólogos de los cuales 1 o 2 o 3 seguíamos atrás para poder aprender, y quiénes eran los que tenía que enseñar. Yo creo que el primer pensamiento que tuvimos, que era la universidad pública, que tiene la función de formar los profesionales en el plano de los conocimientos universales para entender y participar
y asimismo para darle al mundo, intervenir en el mundo con los saberes de una mirada propia de la universidad pública. Porque la universidad pública, como la que nosotros estamos, constituye uno de los pilares fundamentales de la libertad. Los pueblos democráticos tienen libertad de pensamiento únicamente si tienen una universidad pública abierta. Y la universidad era difícil, veníamos de tiempos de crisis, era después de la crisis del 2000, pero la universidad no podía desligarse de la formación de los profesionales una vez que se termina el estudio de grado. La escuela de graduados había quedado mal después de la intervención de la dictadura militar, estaba desprestigiada, no tenía presupuesto, no tenía personal, etcétera, y estaba creciendo. Porque si la universidad pública no se ocupa de los egresados para poder especializarlos, es como negar la tarea, como si desconociera que la ciencia avanza y se especializa cada vez más, y entraría una contradicción entre la idea de construir y producir el conocimiento que no ofrecería al posgrado una formación continua como corresponde. Bueno, ¿y qué finalidad tenía lo que nosotros íbamos a hacer? Brindar conocimientos, enseñar destreza, promover actitudes necesarias para formar esos profesionales de anestesia e impartir los conocimientos para realizar todas las tareas propias del anestesiólogo, es yendo más allá del quirófano, desempeñándose en el campo de la investigación y de la gestión de esa tarea de la especialidad. O sea, agregábamos a los conocimientos propios de la anestesia otros conocimientos que estábamos convencidos de que eran necesarios. ¿Y qué perfil elegimos para el graduado? Que el graduado fuese deseoso de conocer y actualizarse constantemente, que fuera reflexivo, que fuera crítico hacia él mismo y hacia el sistema en el cual estaba trabajando, que fuera flexible y abierto a producirse cambios. Nuestra especialidad permanentemente está ofreciendo opciones de cambio para mejorar la atención, que curioso, con espíritu investigativo. Esta fue una de las bases en las cuales nosotros construimos nuestra carrera. Yo creo que los anestesiólogos tenemos el privilegio de ser algo así como fisiólogos experimentales que observamos rápidamente el resultado, y esa desventaja, esa gran ventaja que tenemos de poder observar inmediatamente el resultado únicamente puede ser elaborado y solucionado los problemas o el bienestar del paciente con un espíritu investigativo, con un criterio de investigadores formados. Activo el egresado en la producción de conocimiento, en la transmisión de los conocimientos, como agente de cambio, como constructor en el campo profesional y hacia la formación de otros especialistas, capaz de trabajar en equipo. Cada vez se impone más que la complejidad de los desafíos de la anestesia, de que se trabaje en equipo, de que sea un trabajo complementario entre nosotros, capaz de evaluar la tarea, o sea, de hacer una auditoría interna de lo que estaba haciendo y desarrollar tareas con planificación, gestión en la dirección de los hospitales, en los centros de salud y los planes de salud para meter a la anestesia dentro de eso. Nosotros no existimos como especialidad dentro de los planes de salud ni en la gestión de los hospitales, etc. ¿Y qué hicimos con nuestro plan de estudio? Teníamos dos cosas que crear nuevas que no existían. Veníamos con, como dije hoy, 40 años de sistema de residencias, algunas residencias universitarias y otras no. Tendríamos que hacer una área de formación específica que se refiriera a los contenidos teóricos. Había que armar, digamos, docentes para eso, porque la formación específica era entre los residentes o con seminarios internos, discusión de casos, etc. Y a su vez un área de formación general, que era lo que le queríamos dar la característica a nuestra carrera, que un eje de formación integral del especialista como profesional de la salud, con metodología de la investigación, con epidemiología, pero no con la epidemiología social, sino con la epidemiología interna de lo que estaba pasando, con el ejercicio de lo que estaban haciendo, con gestión en el área de salud. Y nosotros solamente teníamos esto. Teníamos 40 años de una área de formación práctica, que había nacido mal, porque había nacido como una necesidad asistencial.
O sea, la primera residencia que se hace en esta casa de estudio desde el punto de vista universitario, hace el jefe de la división cirugía, pide que se formen anestesiólogos por necesidad asistencial y para cubrir las necesidades asistenciales. O sea, no pensaron nunca en que estaban formando, sino que estaban haciendo mano de obra barata, digamos, para los hospitales. Y era con lo único que contábamos. Esta estructura estaba bien, para nosotros estaba bien. Después, sobre el final, la voy a criticar, algunas cosas, pero bueno, ya vamos a ver. ¿Qué carga horaria teníamos? 5.220, las peleas en la Secretaría Académica de la Universidad fueron terribles. Una especialización no podía demorar, según los pedagogos de la universidad, más de lo que duraba la carrera de grado. La carrera de grado tiene menos carga que esto. Pero nosotros tenemos algo acá, indispensable para el anestesiólogo, 4.230 horas de formación práctica. No hay forma de aprender anestesia que no sea haciendo guardia, estando todos los días en el hospital, viendo éxitos, fracasos, peleas, opiniones, etc. Y teníamos la formación específica, 780 horas de formación teórica, área de formación general, como decíamos, gestión, investigación, epidemiología, etc. Y un tiempo para producir un trabajo final de 60 horas reales de trabajo. El trabajo final era un trabajo de investigación. Susto de todos los alumnos actuales. El objetivo que yo tengo ahora que ya presenté lo que nosotros queríamos hacer es exponer nuestra gestión, establecer que la necesidad de actuar como una corporación educativa y la necesidad de una auditoría del proceso educativo para saber si lo que estábamos haciendo era lo que correspondía o no. Para esto partimos con algunas frases célebres, algunas frases, etc. De esto. No hay manera de predecir el futuro lo tenemos que inventar nosotros, y nosotros teníamos que inventar qué queríamos hacer. Esa era una de las cosas. La otra era que planificar no significa qué voy a hacer mañana, significa qué voy a hacer hoy para conseguir lo que mañana quiero. Entonces nosotros sabíamos cómo teníamos que formar los anestesiólogos, para que después los anestesiólogos salieran con el perfil que nosotros queríamos. Y por último, que esto era lo más dificultoso que teníamos, porque yo le decía, no existíamos como cátedra, necesitábamos conocer el entorno, necesitábamos conocerlo nosotros, para saber que todas las batallas que fuéramos a librar tuvieran un resultado beneficioso hacia nosotros. Bueno, este es un proceso de gestión clásico, todos los que han visto alguna vez, algunos con ganas, otros sin ganas, pero nosotros teníamos una misión y teníamos una visión y queríamos ver de qué manera nosotros establecíamos un plan estratégico para llegar a tener la carrera que nosotros queríamos. Para ello, para tener una visión, vamos a analizar quiénes somos, a qué nos dedicamos, todo este tipo de cosas, vamos a ir respondiendo a estas frases. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los que empezábamos la carrera? La Universidad de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Graduados. Por aparte, las instituciones científicas, la Federación Argentina de Anestesia, la Asociación Rosarina de Anestesia, la Fundación Rosarina de Anestesiología y los servicios de anestesiología. Todos juntos teníamos que trabajar para poder construir lo que nosotros queríamos. ¿A qué nos dedicábamos? Nosotros nos íbamos a dedicar a estudiar la ciencia de la salud, a practicar anestesiología, a hacer educación continua y a formar anestesiólogos. Todos estos juntos formábamos una corporación con todas estas funciones. Cuando uno nombra corporación, las corporaciones, después vamos a ver la definición de corporaciones, están mal vistas, porque generalmente son las corporaciones tomadas como organismos mafiosos que toman la sociedad y la llevan hacia donde ellos quieren y beneficios propios. Pero nosotros vamos a ver que una corporación es una persona colectiva. Puede ser una comuna, puede ser una universidad, una iglesia, ONG, una empresa, un gremio, un sindicato, o cualquier otro tipo de personas colectivas. ¿Qué tienen que ser para ser una persona colectiva? Estas dos cosas. Una persona colectiva debe tener una misión compartida y una visión compartida. Y eso era lo que teníamos nosotros. Y nosotros sabíamos
que con eso íbamos a llevar adelante el proyecto que teníamos. ¿Para quiénes lo íbamos a hacer? Para los médicos que querían formarse y actualizarse en anestesiología por medio de la universidad pública. Esto es así, y en Rosario no hay ningún otro sitio de formación de anestesiólogos que no sea a través de nuestra carrera. ¿Cómo lo hacemos? Y por medio del esfuerzo de todas esas personas o de esas instituciones que formamos la corporación, y el esfuerzo consistía en utilizar el talento humano y los recursos. Y acá yo quiero detenerme un ratito. Lo hicimos más de todo en base al talento humano de todas las personas que se constituyeron en docentes, tanto en docentes en la práctica como en docentes teóricos. Porque la Universidad de Rosario dice que el presupuesto de la universidad no se puede aplicar a las carreras de posgrado. Las carreras de posgrado tienen que automantenerse. Si por otro lado analizamos quiénes son los que van a estudiar la carrera de posgrado, son médicos. Algunos con familia formada, con compromisos económicos, etc. Entonces nosotros necesitamos becarlos bien para que se pudieran dedicar exclusivamente a la carrera, y ese presupuesto estaba todo ahí. Entonces los docentes, como siempre, eran todos gratuitos, todos sin cobrar honorarios. Entonces ya sabíamos quiénes somos, qué íbamos a hacer y todo. ¿Qué valores íbamos a respetar para hacerlo nuestro? Formar una persona reflexiva, crítica, capaz de analizar, interpretar cuestiones de saber y de las prácticas existentes, de manera de ser un profesional consciente y responsable de su práctica. Todos sabemos que los anestesiólogos argentinos no tenemos categoría de especializaciones. Nosotros somos todos iguales. Pero la única forma de ser todos iguales es que todos nos formemos bien. Hacer al futuro anestesiólogo flexible y abierto a los cambios, de manera de contar con una gran capacidad de adaptación y creatividad para que las condiciones responder al futuro. Direccionar la formación hacia los hechos sociales. No podemos vivir a espaldas de los hechos sociales que nos rodean y saber, y tan es así que hoy podemos decir con orgullo que toda la salud pública de Rosario y su zona se halla perfectamente cubierta, y es una de las exigencias que tenemos hacia nuestros alumnos que trabajen en la salud pública. Generar capacidad de producir saberes para analizarlos con validez científica y crear la necesidad de trabajar en equipo, que ya lo había dicho anteriormente, mostrando que individualmente se tienen muchas desventajas y mucho más en nuestra especialidad. Bueno, la idea era lograr la efectividad educativa. La efectividad educativa está referida a la relación existente entre los servicios educativos prestados o entregados por los programas y los recursos utilizados para ese fin de productividad, en comparación con el estándar de desempeño establecido, o sea, ver de cómo estábamos utilizando nuestros recursos, los humanos, los económicos, etcétera, con respecto a la formación de anestesiólogos. Y el resultado lo medimos de la siguiente manera. En estos 10 años entraron 110 alumnos. Actualmente lo cursan 44 alumnos. De esos tuvimos dos deserciones en primer año. Una por cuestiones éticas y la otra por una cuestión de vocación. Tuvo una semana y se fue. Por suerte, estos dos alumnos se fueron en el primer trimestre de formación y pudimos reemplazarlo por otros. Y tenemos nuestro gran orgullo, 66 graduados. Ahora, la efectividad educativa también está referida a comparar el grado de ajuste entre los resultados obtenidos en el proceso educativo y las necesidades y exigencias del campo profesional a través del análisis del desempeño de los egresados. Y empezamos a hacer lo que nosotros llamamos el seguimiento de los egresados. A ver, ¿qué estaban haciendo los egresados que habíamos formado nosotros? Nosotros seguimos a los egresados investigando si existen discordancias significativas entre el perfil de los egresados propuestos por los planes de estudio y los perfiles profesionales requeridos en el campo laboral, o sea, ver si lográbamos trabajar y si nuestros egresados trabajaban y cómo trabajaban. Y para ello hicimos una encuesta señalando la evaluación de la calidad de la formación recibida, con la hipótesis de que si un alto porcentaje de graduados, o sea, más del 80%, afirma de que la formación era buena o muy buena, para nosotros había sido un éxito lo que nos habíamos planteado.
No debería haber entonces, frente a esta evaluación, discordancia significativa entre el perfil de los egresados y los profesionales requeridos. Mientras tanto, si más de la mitad de los egresados se desempeñaban en actividades que no se relacionaban con la certificación de anestesiólogos, indicaría un desacople entre el perfil de la carrera en el proceso de información y las necesidades de los procesos asistenciales, o sea que estábamos haciendo un sacrificio muy grande para que no fueran utilizados. Resultado de la encuesta. Después de finalizar la carrera, trabajó como anestesiólogo el 90% al mes. Ha permanecido en el mismo trabajo en los últimos 6 meses el 90%. ¿Está conforme con la institución que se formó? El 100%. La carrera que cursó fue, para el 82%, muy buena, y el resto, el 10%, fue buena. Estaba conforme con el trabajo obtenido el 90% y estaba conforme con la remuneración que obtenían el 90%. O sea que nosotros sabíamos que habíamos hecho una carrera como correspondía. Vamos con las debilidades. Las debilidades son serias y queremos mejores cosas. Una de ellas es los contenidos de formación específica, los contenidos teóricos de formación específica. No es porque sean malos los docentes. Los docentes, al contrario, son muy buenos y el hecho es que el resultado que nosotros obtuvimos. El problema que hay es que la mayoría de los docentes nuestros viven de sus tareas asistenciales. Y no es fácil abandonar la tarea asistencial, ir a un horario determinado, a dar una clase de 2 horas y dedicársela. Generalmente, por unas cuestiones humanitarias, las clases tienen que dictarse entre las 5 de la tarde porque la mayoría de nuestros alumnos empiezan a trabajar a las 7 de la mañana, salen de su servicio, van hacia el lugar donde van a dar la clase teórica, etc. Pero todo esto se junta con la imposibilidad de rentarlo a estos especialistas, entonces, a estos docentes. Entonces, vamos a tratar de ver, y calculo que a partir del año próximo, aunque sea una renta mínima adecuada y decorosa, vamos a poder darle como para que justifiquen la tarea que están haciendo y puedan dedicarse a ella. La área de formación práctica. Todavía no pudimos desterrar la carga asistencial de nuestros alumnos dentro del sistema de residencia. El sistema de residencia tenía 40 años de antigüedad y nos cuesta mucho que no dependa. En parte es porque nosotros tratamos siempre de cubrir o de complementar y ese tema de trabajar en equipo con que cada anestesia salga con el residente de primero, con el residente de segundo, con el jefe al lado y todo ese tipo de cosas. Pero en parte yo no voy a dejar de nombrar el daño que hacen los otros servicios, porque como las otras carreras no tienen la visión que tiene la nuestra de formación, entonces ellos todavía siguen con la visión vieja de la residencia y del rendimiento asistencial de mano de obra barata y presionan sobre nuestro servicio cuando a veces se interrumpe durante una mañana para hacer un seminario, etcétera. Los servicios se complican de manera mal y los jefes de servicio tienen que hacer milagros delante de la dirección del hospital y todo para poder solucionarlo. Y por último, el área de formación general. Y acá, decir que uno va a enseñar metodología de la investigación, epidemiología y gestión parece una pavada, pero uno tiene que enseñar y a los alumnos les tiene que gustar. Los alumnos tienen que ser atraídos, tienen que sentir la necesidad de que esto les va a ayudar a formarse a ellos, y no es fácil. Cada vez estamos mejor, vemos que vamos mejorando en esto, pero todavía estamos débiles, tanto en investigación como en epidemiología y gestión. Permanentemente los docentes que formamos parte de estas áreas estamos intercambiando de manera tal de que nosotros logremos mejorar esto. La fortaleza que tenemos nosotros es que con orgullo somos una corporación con buenas intenciones, con una misión y una visión compartida en la cual todos empujamos para tratar de llevar esto hacia adelante. Hoy contamos con una aparatología de apoyo muy importante y quiero decirle muchas gracias a ustedes que me escucharon, pero más de todo a todos los que colaboraron en estos 10 años para llevar adelante la carrera. Nada más.
Bueno. Bueno, muchas gracias por la disertación del doctor Gustavo Lena sobre fortalezas y debilidades en los 10 años de posgrado. Voy a darle la palabra ahora a la doctora Diana Finkel. Diana Finkel nos va a dar una charla sobre necesidad y fundamentos de enseñanza de dolor en el pre y en el posgrado. Diana Finkel es médica anestesióloga universitaria, es experta en medicina del dolor y diplomada en cuidados paliativos. Magíster en efectividad clínica de la UBA y EX. Aparte también hemos compartido con ella varios años en el Comité Ejecutivo de la Federación Argentina de Anestesia, largas reuniones, largas charlas y bueno, también, más allá de lo que Gustavo dice, también es una amiga, pues hemos compartido mucho tiempo. Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, realmente estoy muy honrada de que me hayan invitado a compartir un acto académico de esta naturaleza. Realmente es un orgullo y fundamentalmente también un placer poder tocar este tema que precisamente es una de mis pasiones como anestesióloga y particularmente es a lo que prácticamente me estoy dedicando en forma casi intensiva, además de la jefatura de un servicio de anestesiología en un hospital público, compartiendo absolutamente lo que decía recién el doctor Gustavo Lena en relación a que la libertad, la educación tienen que ir de la mano y eso es absolutamente cierto dentro de lo que es educación pública. En este caso me toca comentar o expresar algunas necesidades y los fundamentos en relación a la presencia de la materia o de la disciplina dolor, algología, o como en otros países sí tiene presencia, inclusive como especialidad médica, cosa que en Argentina no la tiene, desde el pregrado en la carrera de medicina y por supuesto en el posgrado en la especialización, particularmente en el caso que nos interesa ahora dentro de la anestesiología. Precisamente porque el dolor es esta sensación displacentera, sensorial y afectiva, emocional, asociada al daño de los tejidos, actual o potencial o descripta en términos de tales daños, definición de la IASP, que lamentablemente se conoce o se aprende o se empieza a desglosar en esta críptica definición, realmente cuando se cursa la materia dentro de la carrera de la especialización, si es que contiene esta asignatura, o directamente cuando alguien se especializa en medicina del dolor, ya sea en cursos de posgrado avanzado o en una diplomatura en cuidados paliativos. Si no, no llega a conocer estos conceptos desde la que es la carrera médica. Como tal, el dolor puede ser desde un simple síntoma y signo, y es así como aparece generalmente en el pregrado, a convertirse en un verdadero síndrome o una enfermedad por sí mismo. Cuando cumple una función de alarma y protección, hablamos de dolor fisiológico, y en cambio cuando ese dolor deja de tener una función biológica, y esto pasa en todos los dolores crónicos, empezamos a hablar de dolor clínico o patológico. Y acá tenemos otro de los tips por los cuales en la comunidad médica no está esto suficientemente comprendido. El dolor aparece siempre como un síntoma o un signo que algo nos tiene que avisar o que tiene alguna función de estar, y entonces, si está, sirve para diagnosticar otra enfermedad, y si está en un paciente anciano con dolor, por ejemplo, por artrosis, tiene que resignarse a que es parte del proceso biológico del envejecimiento y ese dolor no es tratado y nos parece una falta ética tremenda, pero es parte de nuestra formación como médicos, esa falencia conceptual. Hasta el más fisiológico de los dolores, inclusive como es el dolor del parto, se ha demostrado, y hay suficiente evidencia científica que respalda este concepto, que el dolor del parto es deleterio tanto para el feto que va a nacer, o sea, ese recién nacido, cuando está todavía intraútero, como para la madre que está en trabajo de parto. De ahí la importancia de la analgesia de parto. Esto tampoco, ni siquiera, se observa en la materia obstetricia del pregrado. El dolor, entonces, es un síntoma y llega a ser una enfermedad que nos convoca, que nos acompaña, que está con nosotros desde toda nuestra historia, desde la filogenia y desde la ontogenia. Está presente
en la historia misma de todos los seres vivos, y particularmente en el ser humano, es epidemiológicamente uno de los síntomas más prevalentes, si no lo es el más prevalente de todos. La OMS declara periódicamente, y lo continúa publicando en la actualidad, que a pesar de los avances tecnológicos, del avance del estado del conocimiento, del avance de la farmacología en lo que hace a la medicina del dolor, muchos pacientes aún siguen sufriendo dolor. Sigue siendo un problema de salud pública, con el avance de todas las herramientas que tenemos desde la medicina para salvaguardar este sufrimiento de nuestros pacientes, con la consecuente carga de sufrimiento y pérdida de calidad de vida. Entonces, ¿dónde está la falla de toda esta situación que la OMS y que todas las organizaciones que les interesa el tema señalan ya como inclusive un problema de salud pública mundial, porque tampoco depende demasiado del desarrollo, del estado de desarrollo económico, social o cultural de los países? Esto se observa en países subdesarrollados y se observa también en países hiperdesarrollados, los países del OCDE, por ejemplo, también se sigue observando esta situación. Yo estoy convencida de que es la falta de presencia del tópico en el pregrado. En el ciclo básico de la carrera de medicina, las primeras menciones acerca del dolor en los textos de grado se observan en anatomía, cuando hay que ver la parte de neuroanatomía dentro de la materia anatomía, y casi exclusivamente porque hay que nombrar las vías espinotalámicas. Pero al dolor se lo nombra muy superficialmente. Cuando vamos a fisiología, por ejemplo, del sistema nervioso, se lo nombrará como parte incluida dentro de lo que son, cómo funcionan esas vías, pero no desde la función, y inclusive acá introducir dentro de la materia fisiología el concepto de qué es dolor fisiológico, para diferenciarlo de cuando comienza a ser patológico clínico hay que tratarlo, y aun cuando es fisiológico también hay que estar alertas para empezar a tratarlo en consecuencia. Pero no, estamos en materias todavía básicas, hablamos de fisiología y apenas se lo menciona dentro de la materia fisiología. Rara vez se menciona la fisiopatología cuando pasamos a ver las materias de patología, por ejemplo, relacionadas con la patología. Vemos fisiopatología de muchas entidades que luego veremos en la parte clínica de la carrera, en la sección clínica de la carrera, pero nunca la fisiopatología del dolor. En farmacología, la mención que se hace al dolor es exclusivamente cuando se estudia por ejemplo, la farmacología de los analgésicos, de los ANOPs, analgésicos no opioides como los AINES, paracetamol, dipirona, o la farmacología de los opioides. Pero muy sucintamente y muy superficialmente es la muy breve mención que se hace en relación al dolor. Cuando se ve semiología, cuando empezamos el ciclo clínico, apenas vemos al dolor como un síntoma y un signo para poder llegar a diagnosticar enfermedades, pero no toman la entidad, como comentábamos al principio, de la importancia y la trascendencia que puede tener ese dolor y de la relevancia que puede tener para el futuro para ese paciente continuar con dolor. Y en cirugía, en todos los textos de cirugía en nuestro país, los textos habituales de la materia cirugía general, es por lo menos la única materia que desde el punto de vista clínico toma la palabra o toma el concepto de dolor para hablar en un breve párrafo que no supera los 10 renglones del libro, para hablar del dolor posoperatorio, pero no para darle la importancia, en todo caso, de tratarlo consecuentemente. Y, por otro lado, otras especialidades que luego, con las cuales compartimos en lo que es la interdisciplina, quienes nos dedicamos a la medicina del dolor, aquellas especialidades con las cuales compartimos la interdisciplina y se los ve absolutamente consustanciados e interesados en tratar el dolor, como neurología, neurocirugía o traumatología, en sus currículas, en las materias de pregrado, el dolor no es nombrado. No es solamente, por supuesto, un problema de nuestro país, ni es un problema regional. Hay publicaciones que hablan extensamente sobre la propia insatisfacción de los médicos cuando comienzan sus residencias, obviamente la mayoría son estudios de prevalencia, estudios de corte, cross-sectional, para evaluar qué grado de satisfacción tienen en relación a cuando comienzan un posgrado, cuando comienzan una residencia, sea cual fuere la especialidad que van a hacer,
qué tipo de herramientas les parecen que les faltan desde la que no les dio la carrera de medicina. Y uno de los aspectos que, por ejemplo, autorreportan estos encuestados, estos residentes encuestados, es que no se les ha dado herramientas desde la carrera a comprender o entender la importancia del dolor y por lo tanto después no tener las herramientas para tratarlo, mientras obviamente están haciendo su residencia en la especialidad que fuere. Por otro lado, en los organismos de acreditación, en este caso es un estudio norteamericano, en las carreras, en los institutos de acreditación tampoco se exige que estos temas se toquen o que estén formando parte de la currícula médica. También en otro artículo que evalúa todo lo que ocurre en América del Norte, evalúa 117 escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá, también se observa la falta de existencia de horas, cátedras para explicar lo que es el dolor o explicar lo que es la fisiopatología del dolor o eventualmente también el tratamiento básico que todo médico tiene que manejar, la escalera de la OMS, los conceptos básicos de la IASP y los conceptos básicos surgidos de la OMS y de la IASP. Así y todo, cuando se analiza tanto grado de satisfacción como las currículas de estas carreras, se observa que al menos la mediana de las escuelas de medicina en Canadá son el doble de interés o el doble de carga o el doble de preocupación por esta disciplina que la mediana de las escuelas de medicina de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la solución en el pregrado? Y es un tema que lo hemos tratado muchas veces en foros de educación, acá con el doctor Gustavo Elena, con el doctor Ferrantino también, que nos acompaña en este momento, en relación a la pertinencia, la necesidad de que existan cátedras de pregrado de anestesiología. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de nuestra formación, de nuestras competencias e incumbencias profesionales, tratamos el dolor día a día, porque acompañamos a la generación, por de pronto, del dolor iatrógeno, que es la cirugía, en el día a día. Es nuestra particular y típica actividad de toda nuestra práctica asistencial. Entonces, qué mejor oportunidad en que las cátedras de anestesiología puedan interiorizar o puedan por lo menos introducir en desarrollar los conceptos básicos sobre el dolor agudo y crónico, sobre el dolor fisiológico, dolor patológico, sobre informar acerca de la importancia de tratar el dolor, desterrar falsos mitos y paradigmas en relación a los opioides, mitos con los cuales todavía se siguen compartiendo muchos profesionales de la salud y muchos especialistas de muchos años formados que aún tienen mitos y falsos paradigmas en relación al tratamiento de opioides, y si a un paciente se le indica un opioide, ponen una palabra de alerta a aquel médico de cabecera o aquel médico que trata al paciente desde hace mucho tiempo, lo primero que dice, cuidado, le han indicado un opioide, usted puede volverse adicto, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen, este mito. Enseñar a racionalizar el uso de antiinflamatorios, que por el contrario, en el otro extremo del miedo y de la opiofobia, hay una subestimación a los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos y se los administra generosamente, se los prescribe generosamente y aún los pacientes pueden comprarlos en un, por ejemplo, supermercado sin ningún tipo de receta o prescripción médica. Y esclarecer el uso de los coadyuvantes precisamente para empezar a enseñar desde la carrera, ya que no es desde la carrera de medicina, al menos desde la especialidad, empezar a enseñar esta maravillosa herramienta, el uso de esta maravillosa herramienta que es la escalera analgésica de la OMS, con la cual se solucionan más del 90% de los dolores de los pacientes. Introducir entonces en conceptos de medicina intervencionista, en los síndromes dolorosos agudos y crónicos, e introducir en el concepto de lo que es alivio de dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, por supuesto, los conceptos de medicina paliativa. Y, por supuesto, también una solución a esta falencia de la carrera de medicina, y yo lo puedo decir desde mi carrera, de la carrera de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, sería que estos temas no solamente sean tratados en esta utópica y ojalá algún día real materia de pregrado, anestesiología como materia de pregrado, donde no solamente enseñaríamos dolor, sino trabajaríamos con la medicina crítica, el manejo de la vía aérea, el manejo de las vías intravenosas, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos los anestesiólogos para enseñar de nuestras incumbencias, de nuestras competencias dentro del médico que se va a formar
como médico generalista para después recién elegir su especialidad, también debería existir este tópico del dolor en medicina general, en cirugía general, en neurología, neurocirugía, traumatología y tantas otras especialidades que son muy afines a la disciplina dolor. Todas las carreras de médico especialista en anestesiología deberían incluir en su currícula asignaturas específicas, como es la asignatura clínica del dolor agudo, clínica del dolor crónico. En este momento, nuestra carrera de médico especialista en anestesiología, Buenos Aires la tiene, a pesar de que ha tenido muchos cambios curriculares últimamente, muchos cambios de carga horaria y grandes cambios, no se le ha quitado carga horaria a estas dos materias y realmente eso es muy valioso en medio de los grandes cambios curriculares que ha sufrido la especialidad en Buenos Aires, en función de cumplir, entonces, hacer y comprender la incumbencia y las competencias que tenemos como especialistas en dolor, no solamente por esto de que los anestesiólogos vivimos tratando dolor iatrógeno todos los días de la cirugía, sino porque desde ese concepto de tratar y de manejar el dolor podemos hacer lo que es prevención del dolor crónico, tratando bien el dolor agudo posoperatorio. Estos contenidos deberían ser complementados siempre con principios relacionados a la bioética de la investigación y de la práctica asistencial en dolor, comunicación y relación médico-paciente, que precisamente es algo tan escaso y tan breve, muy particular de nuestra especialidad dentro de la anestesiología, radioprotección y métodos de diagnóstico por imágenes, que quizás como anestesiólogos no manejamos muy bien y esta posibilidad nos permite, para poder diagnosticar síndromes dolorosos, tener un mejor conocimiento. Cuántas veces nuestros residentes de anestesia entran a un quirófano y no conocen verdaderamente cómo hacer una buena protección de rayos cuando se va a trabajar con arco en C en un quirófano. Introducción a los cuidados paliativos, conceptos sobre la antropología, la sociología y la historia del dolor para ir viendo cómo nos acompaña desde nuestra historia en la evolución y por eso la importancia de comprenderlo y saber tratarlo. Medicina, por supuesto, basada en evidencia, lectura crítica en relación a la medicina del dolor. Idealmente, en relación con las asignaturas, debería incluir rotaciones por servicios, rotaciones, consultorios de medicina del dolor, efectos de tomar contacto con pacientes, familias y profesionales dentro del cortejo interdisciplinario que se dedican a la disciplina, así como observar procedimientos intervencionistas y poder rotar quizás también en servicios de cuidados paliativos, aunque esos servicios de cuidados paliativos sean llevados adelante por médicos clínicos u otros especialistas y no anestesiólogos. Un poco como decía el doctor Elena recién, que la carga horaria que pretendía de la especialidad anestesiología. Podemos decir, como se dice en economía de la salud, los recursos son finitos. La carga horaria en las carreras también son finitas, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos esta dificultad a veces para poder agregar o incorporar el conocimiento. Es clave la formación suficientemente intensiva en clínica del dolor agudo, ya que el anestesiólogo, aun cuando no se vaya a dedicar a la medicina del dolor después como subespecialidad, tiene un rol protagónico en el manejo del dolor posoperatorio y en el manejo del dolor en el trauma, en la emergencia, y por lo tanto no solamente comprende que es importante para lograr la homeostasis y el equilibrio, la compensación hemodinámica de un paciente críticamente enfermo que llega a la guardia, no solamente para lograr confort en el posoperatorio sin sufrimiento, sino porque también está trabajando en forma protectiva y anticipatoria para evitar muchos dolores clínicos, crónicos, posquirúrgicos. Así que eso creo que es fundamentalmente lo más importante que tengo para aportar desde la fundamentación y, por supuesto, si al posgrado le agregamos una subespecialización, yo creo que el mejor formato, aún dirigiendo en este momento un curso de expertos en medicina del dolor de la Universidad de Buenos Aires, estoy convencida que el mejor formato para una mejor especialización como ejemplo típico de educación para adultos, aquel adulto que ya siendo médico y siendo especialista quiere especializarse aún más en lo que es medicina del dolor y como aprendizaje significativo porque todos tenemos distintas formaciones y distintos saberes incorporados en nuestras carreras y tenemos que un poco unificar criterios para volver a hacer una inmersión en una nueva disciplina y quizás desterrar viejos conceptos. Entonces es un verdadero ejemplo de aprendizaje significativo. La mejor manera, decía, de hacer un curso de posgrado tendría que ser de tipo interdisciplinario, como mínimo en forma de maestría, si no lo es en forma de especialidad,
donde un ciclo básico se observe, estudie fehacientemente la fisiopatología, la farmacología, el diagnóstico, ética, metodología de investigación y epidemiología aplicada al dolor, anatomía e imágenes, introducción al intervencionismo y gestión de administración en servicios de salud y conceptos de salud pública que son fundamentales para tenerlos presentes desde el inicio de estos posgrados. Por supuesto, un ciclo clínico que se va a dedicar casi exclusivamente a los síndromes clínicos dolorosos, es decir, el dolor que sea de tipo neuropático, a los dolores viscerales, a los dolores vasculares, a los dolores orocraniofaciales, a las lumbalgias, a los dolores osteoarticulares, es decir, a los distintos síndromes dolorosos, ya como un especialista en medicina del dolor. Los objetivos de la educación del dolor en el posgrado tendría que ser reconocer síndromes dolorosos agudos y crónicos, saber cuándo un dolor es fisiológico, cuándo pasa a ser un dolor clínico o patológico, dominar o por lo menos conocer alguna terminología relacionada al dolor, reconocer los mecanismos fisiopatológicos más importantes, evaluar al dolor no solamente como un signo y un síntoma, sino como un posible síndrome y como una posible enfermedad por sí misma, reconocer herramientas clínicas para poder examinar y diagnosticar al paciente sin imágenes. Nosotros lo vemos todos los días en los consultorios de dolor, pacientes que vienen con imágenes y que se le ha hecho el diagnóstico de su dolor por una imagen, pero no se les ha hecho la semiología del dolor. Y eso, como anestesiólogos nosotros, lo tenemos quizás un poco más incorporado porque hacemos semiología en los consultorios de evaluación preanestésica. Bueno, incorporar ahora un poco la semiología de algunos dolores. Conocer y velar por la aplicación de normas vigentes en lo que hace a la medicina del dolor, al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, a lo que hace a los cuidados paliativos en el PMO, tener conocimiento de que esto existe, introducir en conceptos de evaluaciones económicas y evaluación de tecnologías sanitarias para saber cómo defender y poder lograr que determinados tipos de prestaciones en dolor sean reconocidas por los sistemas de salud de nuestro país. Introducir los principios de gestión, administración y organización, como decíamos recién, adoptar metodología de investigación y lectura crítica en la demasiado profusa literatura médica que existe y poder separar paja de trigo y poder realmente decir cuál es la literatura válida y relevante para mi paciente individual, introducir a teorías de análisis de decisión, estadística, mejora de calidad de atención médica, imbuirse en principios éticos y antropológicos, manejar anatomía y aplicada y topografía, conocer el valor del examen neurológico, reconocer los principios de diagnóstico por imágenes y radioprotección, como comentaba antes, reconocer también la contribución que algunas medicinas complementarias, que tampoco están obviamente en la currícula médica, pero reconocer desde los posgrados el aporte que pueden hacer para que los pacientes estén mejor cuando sufren dolores crónicos, y conocer también las particularidades que tienen los dolores, tanto desde la parte de los síndromes clínicos como la particularidad que tiene el dolor en la población pediátrica como en la población geriátrica, es decir, las particularidades en los extremos de la vida. Imágenes de lo que puede ser un posgrado en dolor, donde los alumnos participan activamente, donde se puede trabajar con imágenes, donde se puede trabajar con talleres, con simuladores, que es un poco el tema que va a abordar dentro de un rato el doctor Ferrantino, y bueno, donde la educación es un poco más participativa, menos académica, donde hay más interacción, más intercambio entre alumnos y docentes, y donde verdaderamente el aprendizaje puede ser verdaderamente bidireccional. Y como nos enseñó precisamente mi maestro en medicina del dolor, Rosarino el doctor Luis Ficela, él nos enseñó que Lao Tse dijo hace casi 2500 años, si un médico se equivoca en el ejercicio de su profesión, pone en peligro una vida. Si el que se equivoca es un gobernante, pone en peligro 2 o 3 generaciones. Pero si el que se equivoca es un maestro, pone en peligro miles de generaciones. Quizás si incorporamos al dolor desde la carrera de medicina, los maestros obviamente van a adherir a esto, estoy segura, y los profesionales van a estar más imbuidos y más conscientes de la importancia de conocer, a manejar, diagnosticar y tratar el dolor desde la misma salida con el título de médicos. Muchas gracias por la atención. Esto ha sido todo. Gracias. Bueno, después de escuchar esta interesantísima charla,
que nos dio Diana Finkel. Compartimos totalmente los conceptos, incluso dentro de nuestra currícula, en nuestra carrera de especialización. Tenemos la educación de dolor y cuidados paliativos, todo lo que sea dolor agudo y crónico, incluso la implementación de rotaciones en servicio de formación de cuidados paliativos. Así que nos sumamos a la lucha para que otros lugares también vayan incorporando, digamos, la enseñanza del dolor. Pasamos ahora al otro tema que los va a dar Gerardo Ferrentino. Gerardo Ferrentino nos va a hablar sobre la utilización de maquetas y simuladores en la enseñanza de la anestesiología. Gerardo Ferrentino es médico anestesiólogo universitario, es especialista en gestión y administración en servicios de salud universitario. Y aparte también trabajamos con Gerardo muchos años en el Comité Ejecutivo de Federación, así que adelante y un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. De la misma forma, para mí es un placer, por un lado, y un honor que Gustavo en su momento haya considerado que puedo ser de valor para poder transmitir algunos conceptos relacionados con este tema que se dio en llamar utilización de maquetas y simuladores. Con Eduardo, con lo mismo, el mismo sentimiento. He compartido un tiempo importante dentro de lo que es la federación, pues estuve a cargo de la Secretaría Científica, lo cual no deja de ser siempre un gran desafío y, por supuesto, para cada una de las sociedades a las cuales uno le debe impartir educación, tiene que poner un esfuerzo notable. Así que gracias por la paciencia, voy a tratar de ser sintético y poder llegar a ustedes de la mejor forma posible. Cuando el profesor Elena me dijo, Gerardo, venía a hablar de simuladores, vuelvo a repetir, dije, bueno, ¿cómo voy a encarar esta charla? Porque en realidad es muy, si viniera a darle simplemente una charla de lo que es un simulador o de las partes que lo componen, probablemente no hubiera dado con el punto al cual yo quiero referirme. Yo dentro de esta charla lo que voy a hacer es intentar llevar a ustedes el para qué y el por qué es necesario el uso de simuladores dentro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. No tanto el cuándo lo voy a usar o cómo se usa un simulador, porque hay diversidad de este tipo de cosas y solo voy a hacer referencia a algunas muy pequeñas cuestiones que tienen que ver con esta historia. ¿Dónde empieza mi vida con el tema educativo? Hay un mensaje, quien se quiera comunicar conmigo, acá están mis direcciones de correo, lo pueden hacer como forma del intercambio, enseñando y aprendiendo en forma permanente entre ambos. Este cambio empieza en mí un día que estaba reunido con la licenciada Corina Rothman, trabajando sobre estos temas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, y Corina sigue mostrándome este hermoso paisaje, me preguntó si podía describírselo y ver dónde yo estaba posicionado y qué le parecía todas estas historias. Y dentro de los paradigmas que yo manejaba le dije que sí, efectivamente estaba viendo un paisaje, ¿sí? Con la casita, con cualquiera de los componentes que ustedes acá pueden ver dentro de lo que es esta diapositiva. Cada uno tendrá una visión, algunos tendrán algún punto más exquisito dentro de lo que es la figura, pero todos podemos hablar de que es un paisaje, y eso es paradigmático, ¿sí? ¿Les gustará más o menos? Y también me enseñó entonces, y ya un poco, acá tengo una gran profesora y maestra, así que compartimos algunas cuestiones en común, sobre todo por quién es el autor de esto, en que ver es una cosa, y como dice ahí, mirar lo que ves va a ser algo totalmente diferente, y si comprendemos lo que miramos, eso va a ser otra cosa totalmente distinta, pero aprender de lo que comprendemos es algo totalmente diferente. Y si actuamos a partir de lo aprendido, esto sí va a ser lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque entonces podremos reconocer que dentro de este paisaje hay cuestiones que van más allá del paradigma de visión que tenemos nosotros para poder formar nuevas imágenes. A lo mejor la diapositiva no permite ver, pero acá hay algunas figuritas, ¿no?, que se han formado dentro de lo que es el paisaje. Bien, podemos reconocer varias de ellas, acá un precioso caballo.
y dice dónde estamos parados en este proceso de enseñanza y aprendizaje y cuál debe ser el motor que nos debe guiar para poder incrementar todo nuestro conocimiento y efectivamente producir cambios significativos, sobre todo cuando de anestesiología se trata. Tuvimos una forma de aprender durante muchísimos años. Yo estoy totalmente de acuerdo y felicito enormemente el esfuerzo que está haciendo esta sociedad. Cuando uno habla de carrera de médico especialista, es un cambio fundamental que está representado, o por lo menos yo quise representarles a partir de la presentación de esta figura. Por otro lado, durante los congresos en los cuales yo fui secretario científico, empezamos a trabajar sobre esta metodología de cómo incorporar a la educación o hacer dentro de los simposios o foros de educación que tiene específicamente asignado, ¿sí? Los congresos de la época. Empezamos a ver que se producían varias cosas y que el pilar de la formación de un anestesiólogo básicamente tenía que estar dado en los extremos de la excelencia en la calidad de la formación. No se puede hablar de otra cosa que tender a la excelencia en la formación. Voy a tratar de darles algunas cositas respecto a este tema. Si tal o cual cosa o cual procedimiento, ya sea este diagnóstico, terapéutico, lo que sea, es razonable para su credo, religión, forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. También fue muy importante saber que Abraham Flexner, y 100 años después de su reporte, saben que fue el mejor educador, ¿no?, americano, que hizo todas las escuelas de medicina y demás, sirva esto solamente como mínima historia, pero dejó muy en claro que había 3 cosas que le preocupaban de todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Una era la mediocridad en la enseñanza, la segunda la inadecuada currícula de preparación de sus profesionales y que no existía una formación científica. A partir de ahí, se llegó a la conclusión de que la mejor forma es que la educación médica siempre estuviera en continuo movimiento para producir estos cambios tan esperados para el desarrollo de mejores condiciones respecto a la atención de pacientes. Es por ahí, ¿no? Bien, y que a su vez, entonces, la educación médica tenía que estar basada en estos conceptos. Un conocimiento científico basado sí en el entendimiento biológico, esto no le cabe ninguna duda a nadie, ¿sí? Estudiamos y aprendemos eso basado en el entendimiento biológico, pero que a su vez debía sumar cuestiones que tenían que ver con el razonamiento clínico, con la aplicación de habilidades o prácticas novedosas y que también deberían desarrollar un carácter, una compasión y una integridad completa dentro de lo que es el cuidado de la salud de las personas. ¿Y cuál es el rol docente también para toda esta historia? ¿Sí? Que no solamente el docente debería transmitir los conocimientos, no solamente tendría que impartir habilidades, sino que también debía inculcar valores de la profesión. Yo no sé cómo aprendemos todos, pero a mí, en mi época particularmente, no fue lo que más me enseñaron, a inculcarme valores de la profesión. Muchas veces lo tuve que aprender solito, ¿sí? O por lo menos encontrándome con gente de valor ético que me pudiera acompañar a mí en mis acciones cotidianas de todos los días. En fin, hoy está en la palestra, debiéramos estar inculcando valores de esa profesión. Y finalmente, en este informe, se dice y se dijo con justicia que la mejor educación se da en los lugares donde se siente el orgullo del desarrollo intelectual de sus médicos. Y creo que cuando uno elige formarse en determinada institución o demás, lo hace porque va a sentir el orgullo de decir yo pertenezco a tal lugar, a tal institución, y creo que nos pasa un poquito a todos de los que nos terminamos formando en esta o en cualquier otra materia en medicina. ¿Qué debía esperarse de un médico en entrenamiento? Lo mismo, que aprenda esas habilidades con una enseñanza guiada. Sé que es un tema difícil, ¿sí? A veces complicado por la misma situación de la cuestión asistencial en anestesiología, pero tiene que tender a eso. Cualquier carrera de anestesiología debería entender que no se puede hacer un autodidacta dentro de lo que es el proceso educativo. Hay que enseñar al mejor cuidado posible, como dice acá, avanzar en diferentes niveles de desafío y finalmente una cosa muy importante que ya nombró el profesor Elena, que es trabajar en equipo.
estoy yo por lo menos muy acostumbrado, por lo menos no sé si sucede en mi institución, que el anestesiólogo es el único tipo que se encierra atrás de 2 cortinitas, ¿sí? Que se queda muy solito, él y su máquina, a veces, en el mejor de los casos, muy concentrado en los monitores, otros no tanto, pero adolecemos de algo que se llama trabajar en equipo. Cuando alguien se nos acerca nos molesta, no sé si será la experiencia de muchos de ustedes, pero no estoy muy lejos de decir de que somos unos bichos muy especiales, ¿bien? Pero la idea es trabajar en equipo. Esta es la mejor condición para reducir todo lo que corresponde a tener complicaciones o potenciales complicaciones dentro de un acto quirúrgico. ¿Y qué se debe esperar hoy para la formación de un médico en el siglo XXI? Bueno, todas estas cosas que ven acá. Y acá ya empezamos a entender el porqué, la importancia de la simulación y de la realidad virtual. El por qué y el para qué. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo que no se puede hacer otra cosa más que empezar a ocuparse sistemáticamente de formarse en simuladores que nos permitan hacer algunas cosas de las cuales yo voy a tratar de detallarles. Que no se puede hacer esto todo de golpe, sino que se debe progresar por niveles. Que hay que saber sociabilizar y desarrollar actitudes profesionales, que hay que tener educación médica continua, ¿sí? Y esto ya se dijo hasta el cansancio, lo repitieron quienes me antecedieron en los discursos, pero todos tenemos que entender que no se puede hacer, bueno, toco y me voy, sino que necesita de un reciclaje permanente basado en la formación de servicios, basado en la aplicación permanente de juntarse ese servicio 1 o 2 veces por semana en los famosos ateneos, que podrán ser de determinadas características, pero todo esto va a contribuir a efectivamente poder tener un mejor anestesiólogo. Y por supuesto también ya se dijo muy bien el sentido de la mejora continua, porque si no, no tendría tampoco ningún sentido que siguiéramos enseñando anestesiología o cualquier otra cosa. Que hay que poner énfasis en aspectos sociales, que hay que hacer desarrollo de habilidades por niveles sin exponer al paciente a riesgo, incorporar a la currícula nuevos elementos y hacer el acercamiento ya, como dije, interdisciplinario a la enseñanza. Avanzando un poquito más, el Comité de Calidad, ¿sí?, de Cuidados Médicos en América hizo este reporte denominado Cruzando algo así como la barrera de la calidad, ¿no?, el abismo de la calidad, para ser un poquito más exactos. Pero básicamente lo que hizo este comité fue establecer todas aquellas metas que se proponían para hacer cuidado de la salud en forma sistemática durante todo lo que reste del siglo. ¿Y qué dijeron ellos? En principio, que cualquier médico que se forme en cualquier disciplina debe estar haciendo toda su formación asegurando, ¿sí?, valga la redundancia, seguridad en el paciente. Para que tengan una idea, pertenezco al Hospital Alemán de Buenos Aires. Mi hospital hace 4 años que está intentando llevar adelante el proyecto de acreditación internacional basados en los estándares de la Joint Commission. ¿Qué significa esto? Que el lema de Joint es seguridad en el paciente, en cualquier campo de acción que lo miren. Hasta tal punto llega, y es tan importante en la charla que dio la doctora Finkel, que asegura o debe asegurar o debe poder objetivar que un paciente al ingreso a nuestra institución se sepa qué grado de dolor presenta, objetivado, ¿sí?, mensurado y colocado como tal en un documento afín para seguimiento durante toda su estancia a nivel del hospital. Pero seguridad, y la seguridad está directamente ligada con la efectividad. Ahora voy a tratar de darles algún concepto de lo que yo pienso y de lo que me han enseñado algunos a lo que considerar efectividad dentro de la puesta en marcha de todos los planes, ya sea estos educativos, de gestión o asistenciales, indistintamente. Pero también que esté centrada en el paciente, ¿sí? Es decir, nosotros ya no podemos hacer lo que queremos porque habrá que tener en cuenta un montón de cosas, preferencias, necesidades, valores, asegurar que esos valores de los pacientes sean la guía de toda la decisión clínica. Lo dicen clarito, no se hace mucho problema en referirlo como tal y todos los programas de acreditación están basados en este tipo de cosas. Que sea realizado a tiempo todas las prácticas que nosotros hacemos. Yo no sé cómo están ustedes con los retrasos o no, pero, digamos, es muy importante, ¿sí?, que sea hecho a tiempo y en forma eficiente.
¿Por qué? Porque todo esto va a redundar directamente en que, haciéndolo a tiempo y en forma eficiente, sea igualitario para todos. Hoy los recursos son difíciles de obtener, en la mayoría de los casos pueden promover su exceso de uso o su subuso a que no toda la población tenga la misma capacidad de acceso, y para eso es estas pocas cosas que yo he puesto ahí. En definitiva, ¿cuáles son los objetivos de la efectividad clínica? Bueno, en principio es esto: mejorar ¿qué cosa? La eficiencia, la equidad y la calidad de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque forma parte, y se están dando en muchísimos sistemas de atención médica, cambios muy vertiginosos que toman en cuenta estos conceptos vertidos directamente desde la gestión. ¿Qué le exige o qué le va a exigir esto a los responsables de la toma de decisiones del sector salud? Finalmente, nuevas formas de entrenamiento, capacitación de los recursos humanos, para que aprendan a utilizar las herramientas apropiadas para este escenario. ¿Y por qué educar basados en la efectividad clínica? Entonces, serán aplicación de herramientas indispensables, ¿para qué? Para tener una práctica asistencial racional, de adecuación al contexto sociocultural, para que exista una forma de reevaluación continua de las toma de decisiones que finalmente se conoce como ciclo de la mejora continua de la calidad de atención médica, para hablar de nuevos desarrollos de habilidades y medir finalmente el impacto generado a consecuencia de todo este accionar en intervenciones clínicas, sanitarias y, por supuesto, de orden educativo. ¿Qué pretende revertir todo esto? Y esencialmente el falso paradigma que decía que la mejor anestesia es la que uno sabe hacer, la que uno hace siempre o la que uno mejor aprendió. Y esto debiera ser algo, obviamente, desterrado de la forma en que nosotros enseñamos y aprendemos anestesiología en cualquier contexto de aplicación que nosotros querramos, ¿sí? Se hace lo que se debe hacer en la forma que se debe hacer y utilizando los medios y los recursos dentro de los que disponemos de la mejor forma posible, pero asegurando que este ciclo se cumpla como una cuestión lógica para terminar con esta ironía de decir: duermo a todos los pacientes porque es lo único que sé hacer, o hago bloqueos regionales porque la anestesia general saco muchos dientes, qué sé yo, no sé, se me ocurre decir algo que a lo mejor suene feo, pero que hoy existe y hay que ser realistas de que hay muchísimos colegas que se manejan en esa forma. ¿Y qué se puede lograr a partir de esa aplicación? Y bueno, esencialmente lo que dice acá, la efectividad clínica, para lo cual Diana está haciendo un magíster de esto, en un instituto de efectividad clínica realmente muy importante, pero es hacia donde hay que trabajar, indiscutiblemente. Es decir, mi hospital se ha dado cuenta de eso, trabaja para eso, trabaja intentando trabajar para la efectividad clínica, y es esto: adecuar el éxito de los resultados a las condiciones habituales y reales de trabajo. No hay otra forma de hacerlo. Se habla de eficacia, se habla de eficiencia, pero estas son todas cosas que una utopía. La eficacia es en condiciones óptimas, es muy difícil que esto suceda, y que la eficiencia sea los mejores resultados con el menor costo y gasto de recursos también parece ser una utopía desde por lo menos el nivel actual de conocimientos y de cómo aplicamos los recursos para cada paciente que atendemos. Tenemos tantos maestros como libros existen y es muy difícil llegar a un acuerdo de consenso para poder aplicarlo en forma sistemática. La pregunta sería entonces: ¿reúne esta enseñanza en la anestesiología todas estas cosas? Accesibilidad a la información, adquisición de habilidades, transmisión de modelos de conducta deseables. Podemos decir que podemos hacer la tan mentada formación en la excelencia y estamos educando en definitiva para la creatividad y para tener un juicio crítico y sentido común. ¿Estamos educando para esta efectividad clínica? Sería la pregunta a hacerse. Cada uno puede de los presentes tener una respuesta. Pero lo cierto, lo concreto, que en la evaluación, sí, vamos a comenzar con esa identificación de objetivos de aprendizaje y va a finalizar con la determinación de qué niveles esos objetivos fueron alcanzados, porque es un proceso sistemático que tiene un rol fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje o enseñanza efectiva cuando uno lo pone en marcha en cualquier campo de la educación. ¿Y qué necesitamos hacer en evaluación? Bueno, básicamente es saber no solamente qué vamos a evaluar, porque forma parte del compromiso total que tenemos con el educando, sino seleccionar instrumentos que nos sirvan
¿sí? Conocer en detalle qué limitaciones va a tener cada instrumento y finalmente, sabiendo que la evaluación no debiera ser un fin en sí mismo, sino un medio hacia ese final, produciendo los feedback necesarios para que todo, digamos, este proceso pueda ajustarse a algo mucho más racional que de la forma que tenemos de evaluar en muchos casos. Ahora me van a entender un poquito más cuando hablamos de qué se necesita para aprender. Básicamente esto, formaciones de competencia o que van a proveer ese feedback necesario y sumativas a cada final de periodo para garantizar que ese individuo, en definitiva, cada 3 o 4 repeticiones, o 5 o 6, lo que se considere dentro del instrumento que evalúa, pueda decir que llegamos a promocionarlo dentro de una competencia determinada. Cuando uno está hablando también de competencia, no significa necesariamente que ese individuo se desempeñe correctamente. Hablamos de competencia cuando sabemos que el profesional es capaz de saber hacer y se va a medir con algunas pruebitas que ahora vamos a ver. Pero lo más importante es que ese individuo se pueda desempeñar adecuadamente como profesional en su práctica cotidiana, en su quirófano durante todos los días. Y ahora, para poder ser un poquito más objetivos, ¿sí? Si solo viéramos en esta pirámide muy bien diseñada en su momento por Miller, que si solo evaluamos el saber o el saber cómo, solo estaremos valorando competencias o conocimientos. Lo importante dentro del proceso formativo debería ser si es capaz de hacer ese individuo o si finalmente en su práctica clínica diaria hace lo que tiene que hacer todos los días como nosotros quisiéramos que lo hiciera todos los días ese profesional. ¿Y qué vamos a evaluar? Si hablamos de las competencias, el saber o el saber cómo, solamente vamos a estar evaluando conocimiento. Mientras que si es capaz o hace, ya vamos a estar evaluando comportamiento. Y entonces aparecen una serie de herramientas que van a medir cada una de las cosas que nosotros hacemos y no les va a resultar extraño lo que yo pongo acá. Para saber, siempre hacemos lo que se conoce como test de memoria. Es decir, que los exámenes de opciones múltiples o multiple choice o los exámenes orales nos pueden dar una idea muy aproximada de saber cómo ese individuo sabe. Pero si sabe cómo hacerlo, los mismos exámenes orales o los exámenes de opciones múltiples también nos van a dar esa performance de poder investigar solamente esas capacidades iniciales. Ahora, si ese individuo tiene ese desempeño, ahí aparece algo que nosotros tenemos, y era el sentido de mi charla, que van a ser esos test basados en la simulación. No puedo estar en la sociedad de ustedes, no puedo saber cómo enseñan, cómo aprenden, y hasta qué punto han valorado la posibilidad de pegar ese salto de la calidad, que queda muy bien cortado por esta línea. Si están en este momento, en esta situación, están sabiendo cómo se pueden hacer las cosas. Si quisieran pegar ese salto de calidad, y creo que las autoridades de esta casa, y a través de lo que es la carrera de médico especialista, van a ir un paso más, bueno, pues tendrán que incorporar los test basados en la simulación. No debiera existir sociedad científica, por lo menos en anestesiología, que no contara con la posibilidad de tener simuladores para poder incorporar dentro de las currículas, ya sea de cualquier tipo de curso, del posgrado para la carrera en sí mismo o de cualquier otro tipo de curso que uno quisiera dar que implique el uso de estos simuladores. Porque tener competencia clínica habla de dos cosas. Mucho ya se habló de esto. Por un lado, la multidimensionalidad y la otra es la especificidad por caso. ¿Por qué multidimensionalidad? Si empiezan a mirar este cuadro, todas estas cosas es lo que un individuo recibe inicialmente cuando no sabe qué le va a pasar en su carrera, ¿sí? O en su grado de formación cuando corresponde. ¿Por qué? Porque va a tener que aprender de todas estas habilidades a manejarlas en un mismo tiempo. Alguien tiene que poder disciplinarlo, alguien tiene que poder conducirlo, alguien tiene que poder llevarlo a que todo esto sea dentro de un contexto mucho más simple que lo que le podría pasar si es un autodidacta. Y también especificidad por caso, porque ser competente en una situación clínica determinada no significa necesariamente que lo sea para otro. Uno puede
intubar todos los días. Yo porque hago algo de vía aérea y conozco esto, puedo intubar todos los días con un laringoscopio de tradicional rama y un tubo endotraqueal sin ningún otro dispositivo, y alguien puede hacer de esto una estrategia que valore mucho más cómo cuidar un poco mejor la vía aérea del paciente. Los dos pueden llegar a ser anestesiólogos, uno se ocupó de mejorar esas competencias y el otro a lo mejor se quedó, sabe muchísimo más de farmacocinética o de, no sé, de situaciones clínicas correspondientes a la atención del aparato cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que si uno es competente, esto está dado por diferentes estudios, desde Van der Vleuten, Kreiter y otros educadores de diferentes sectores, pero todos coinciden en que el ser competente implica horas de aplicabilidad de una determinada forma de hacer las cosas. De eso se trata la competencia, y entonces yo quería decirles de que no es simple y no es sencilla la tarea de poder evaluar cada una de las formas de poder hacer una enseñanza guiada. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando uno está evaluando va a tener que hacer que ese instrumento que uno utiliza tenga todas estas características, que sea útil, que sea confiable, que sea válido, que tenga un impacto educacional, que pueda medir si ese instrumento que se va a utilizar o esa forma de enseñanza-aprendizaje es aceptable no solamente por el docente, sino también por el que aprende. Si una de las dos partes no quiere, el otro necesariamente se va a ver afectado por esto. Y finalmente porque tiene un costo, y el costo es horas dedicadas de un docente a sacárselas a la familia, o como bien decía el doctor Elena, gratuidad cuando uno está dando sus charlas o sus clases como para que el otro aprenda, ganas entusiasmo desde el que está sentado desde ese lado, que tiene muchas horas de esfuerzo, sacrificio, en fin, todo esto es algo muy complejo y es solamente enunciativo para que tengan idea de dónde estamos parados. Porque si nosotros hacemos solo una evaluación tradicional, lo único que vamos a hacer, más o menos, entiendan que será un tiempo aproximado de 2 horas para saber si el individuo sabe lo que nosotros queremos que nos transmita para asegurarnos de que ese individuo va a hacer las cosas medianamente como nosotros queremos que la haga. No es un juego de palabras, es simplemente una forma de reflexión a la cual hemos estado todos sometidos y es la forma más frecuente de evaluar dentro de cada uno de las materias que deben haber cursado, tanto del pregrado como probablemente del grado mismo. Y esto también tiene problemas de calidad de la evaluación, es decir, habrá problemas de exactitud y de contexto, ¿sí? Porque las informaciones van a ser fragmentadas, los contactos personales son poco limitados, hay que ver cómo están los evaluadores entre sí, va a haber problemas intraevaluadores e interevaluadores a la hora de tomar solamente los exámenes orales, y estas correlaciones no uniformes no van a beneficiar mucho saber que ese individuo es competente para tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo medir competencias hoy dentro de todas estas cosas que hablamos? ¿Qué nuevas herramientas? Y bueno, ahí aparecen entonces los simuladores, los exámenes clínicos estructurados, objetivables, ¿sí? Y algo que se conoce como minisex, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, que no es sexo mínimo, sino que es con C, por eso no hay un error ahí en la redacción. Bueno, todos sabemos lo que es un simulador, ¿sí? Pero básicamente es reproducir la representación simplificada de un mundo real a través de esto, o por correr un modelo computarizado, activando modelos mecánicos o dramatizando situaciones o eventos. ¿Se ocupa mi asociación de hacerlo? Sí, todos los días. Y de hecho, digamos, son muy actuales, ¿sí? Las informaciones que nos llegan permanentemente a los socios ARBA de que se están haciendo y desarrollando actividades que tienen que ver con el simulador. Algunas van a ser, pero también novedosas, porque se puede simular desde eventos críticos hemodinámicos, yo puse muy poquito, hasta lo que hace la doctora Comar, ya seguramente ustedes deben haber participado, los que hacen pediatría, de algunas de estas simulaciones de hipertermia maligna, pero se sigue haciendo y reproduciendo todos los días. ¿Y esto por qué? Porque los simuladores permitirán repetir el evento las veces que sea necesario, permitir que ese alumno aprenda a su propio ritmo, que no es un tema menor, permitir que la enseñanza sea no tan autodidacta, ¿sí? O autoadministrada, disminuir el personal y tiempo de dedicación, en fin, una serie de cosas, de ventajas enormes que tiene el uso de los simuladores.
También enseñar y aprender a actuar como director de equipo, es decir, cambiar la fórmula. Ya no soy yo el que me estoy educando, sino yo voy a educar a otro. También me puede enseñar a hacer esto. Mejorar comunicaciones con el personal, evaluar conductas, en fin, una serie de detalles y de ventajas que nadie podría discutir a esta altura. Miles de estudios, miles de cosas que dicen que, de trabajos que hablan a las claras, ¿sí? Que el advenimiento de currículos basados en competencias van a hacer que todas estas herramientas sean muy útiles a la hora de utilizar este tipo de desarrollos de simuladores. Porque existen básicamente test basados en pacientes estándar y en simulación aplicados a la enseñanza de estudiantes, se está extendiendo ampliamente en las residencias, la tienen muy clara ya en otros lugares, los simuladores son parte de la realidad absoluta. Porque también pueden hacer un desarrollo de conductas secuenciales y lógicas, interpretar datos clínicos y uso de razonamiento clínico para resolver eventos críticos simulados. Y podría dar un sinnúmero de otras informaciones, pero lo más importante es que estos tests pueden hacer o las simulaciones puedan traducirse a tests que puedan valorar validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio dentro de las expresiones generales en el concepto educativo. Si a esto le agregamos un examen clínico estructurado objetivable, como puede ser el tema, y ya cambiando la forma de educar, por estaciones, por situaciones, por soportes y por competencias evaluadas, vamos a estar dando un paso o un salto de calidad muy importante. En la cima de la evaluación estaría un instrumento que se llama, acá está la traducción, Mini Clinical Evaluation Exercise, es decir, ejercicio de examen clínico reducido, que nos cambiaría la forma de poder evaluar, de hacer feedback adecuado con todos y cada uno de nuestros educandos y a su vez a nosotros como docentes, permitirnos saber en qué grado de competencia real están. Tiene una parte inicial en donde tienen serie de características que hablan sobre de quién es el examinador y demás, pero lo que más quiero hacer referencia es esta parte central que se los traigo en esta forma porque lo que más importante es de todo esto es que va a permitir este instrumento. Evaluar habilidades para conducción de entrevistas médicas, para conducción de exámenes físicos, de cualidades humanísticas y de profesionalismo, de criterio clínico, de habilidades para el asesoramiento del paciente, organización y eficiencia, es decir, va contemplando otras áreas en las cuales no estamos muy acostumbrados a que nos valoren o evalúen, y finalmente la competencia clínica global como estándar final para una correcta formación en lo que corresponde al saber hacer y poder salir al ruedo a la hora de llamarse anestesiólogo. ¿Qué permiten este tipo de instrumentos? Básicamente, como digo yo, asegurar una frecuencia de observaciones necesarias, reducir que los riesgos que se tienen entre evaluadores muy exigentes e indulgentes, tener un foco de atención sobre una competencia determinada, poder medir los buenos de los malos resultados y finalmente producir una devolución o feedback muy importante que los simuladores pueden entregar y mucho para una nueva estrategia de competencias. Entonces, ¿qué herramientas finalmente podríamos utilizar tanto en la evaluación formativa como en la formación o evaluación sumativa? La consecuencia de esto sería hacerlo de esta forma. Observaciones de entrevistas clínicas, ya sea por video en directo y evaluación con instrumento Minisex, portafolio de esas observaciones de especialistas en anestesiología y el triple salto por año, es decir, que la misma competencia debiera valorarse, no en una única oportunidad, sino poder hacerlo al principio de la formación, al medio de la formación y finalmente cuando ya ha completado ese profesional de acuerdo a la currícula que nosotros hemos aplicado. También en evaluaciones formativas, habría que ver la observación de desempeño en actividades académicas, incorporar este tipo de actividades, fundamental, fundamental. Hacer ateneos clínicos, bibliográficos, fundamental para esto, auditoría de historias clínicas, como muy bien dijo el doctor Elena, que va por el camino correcto, y finalmente un plan de desarrollo personal con las rotaciones selectivas para poder completar adecuadas competencias en el campo. En cuanto a las evaluaciones sumativas, deberíamos hacer evaluaciones de cursos, de finales de rotación,
de autoevaluación con metas y finalmente los instrumentos OSCE y Minisex como para poder completar como tal. Entonces, dentro de las conclusiones que podríamos decir que las evaluaciones nunca van a ser simples, sino que tienen que ser amplias y sistemáticas, realizadas por múltiples observadores, con instrumentos muy cortitos, pero de rápida escritura. OSCE y Minisex garantizan esto, que pueden ser de tipo tanto formal como informal, y finalmente, para promoción de grupos, como es el caso de la carrera de médicos especialistas. También que educar y entrenar a los evaluadores es algo sumamente importante, ¿sí? Educamos y entrenamos a todos los que están aprendiendo, pero ¿cuántos evaluadores se van a educar adecuadamente? Dar tiempo para la evaluación, es decir, que en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, la dirección de la carrera tiene mucha importancia para reunirse con su cuerpo de docentes, definir claramente esas consignas y evaluar a los instrumentos. Volviendo a lo que me queda o me resta decirles, es que sigo pensando esto, que si yo regalo pescado a un hombre le daré comida por un día, pero si le enseño a pescar, seguramente le daré alimento por el resto de su vida. Felicitaciones a la carrera y en busca de los objetivos, ojalá que esta carrera siga creciendo hasta llegar a la cima y ser un ejemplo dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias por la atención. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena la temática y que nos deja, digamos, con muchos, digamos, sobre la evaluación como una herramienta educativa todo el uso de simuladores y, bueno, y sobre un programa totalmente previsto, innovador y bueno, y que también hace una autogestión, una evaluación de la gestión del proceso. Vamos a pasar ahora a la última charla. La va a dar un docente de nuestra casa, de nuestra carrera, Germán Soto, sobre el empleo de tecnologías informáticas en la anestesiología. Él es uno de los docentes, como tantos otros que dan clase en nuestra carrera, que lo hacen gratuitamente, pero que están compenetrados y comparte la filosofía de llevar adelante sobre la formación de especialistas en anestesiología. Germán. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez. Para mí también es un placer y un honor participar en este simposio junto a estos tres grandes profesores que fueron mis profesores. Esta charla está relacionada con la charla del doctor Ferrentino, porque vamos a hablar de simuladores, mejor dicho, de un tipo de simulador que utilizamos en la carrera ya hace algunos años desde sus inicios, que es un simulador llamado RUGLOOP, y es un simulador de tipo de pantalla de ordenador, como vamos a ver en un ratito. Primero quiero compartir con ustedes las dos sociedades en tecnología en anestesia que existen a nivel mundial, que son las más importantes quizás. La primera es la Sociedad de Informática y Tecnología en Anestesia y Cuidados Intensivos, que es europea. Y la segunda, la Sociedad de Tecnología en Anestesia, que es americana y que publica sus investigaciones en un segmento llamado Tecnología en Anestesia, en la revista Anestesia y Analgesia. Ambas sociedades comparten áreas de interés, entre ellas quirófanos inteligentes, sistemas automáticos de registro anestésico, alarmas inteligentes, sistemas monitorizados inalámbricos, aplicaciones de Internet y monitoreo remoto, y entre ellas las simulaciones computarizadas. Ahora, la simulación es una herramienta pedagógica con la cual nosotros podemos evaluar nuestros alumnos. Eso es lo que trataremos de dilucidar en esta charla. Siguiendo a la doctora Gómez, que ha propuesto una serie de puntos importantes respecto a simulación, que fue publicado en la Revista Colombiana de Anestesiología. Algunas definiciones son, como antes ya las había mencionado previamente Gerardo, simular es replicar
una réplica artificial de situaciones del mundo real con el fin de lograr un objetivo académico establecido. Por lo tanto, en primer lugar, lo que debemos hacer es establecer ese objetivo académico. Permite acelerar los procesos de aprendizaje, contribuyendo a elevar su calidad. No pretende reemplazar las tradicionales herramientas pedagógicas, sino adicionarlas a ellas. Y existe una necesidad de identificar la pertinencia de cada elemento de simulación que vamos a emplear para ser adaptado a cada plan de estudio en particular. Algunas de las ventajas, también ya lo había mencionado Gerardo, representa un imperativo ético, es decir, nuestros pacientes deben recibir la mejor atención anestesiológica posible. Se pueden plantear diversidad de escenarios, permite replicar casos inusuales y permite la repetición de procedimientos hasta lograr el objetivo planteado. Permite errores y seguimiento de los mismos, permite el autoaprendizaje del alumno, permite la incorporación de tecnología de punta y vamos a ver cómo, en cierta manera, estos programas de farmacocinéticos nos ayudaron a nosotros a aprender antes de que llegaran las bombas de TCI, por lo cual la farmacocinética tricompartimental es la base justamente de la tecnología que llega después. Y permite la evaluación individual y grupal de los alumnos. Quiero recalcar este tema, ya que la figura del anestesiólogo solo, trabajando en un quirófano, tiene que ser en cierta manera desterrada. El trabajo del anestesiólogo es un trabajo en equipo, es un trabajo compartido con sus colegas, con sus pares y con el equipo que participa en un quirófano. Por supuesto que tiene algunas limitaciones, como son los altos costos para el montaje y mantenimiento, la desensibilización de los practicantes ante situaciones reales, falta de reproducción exacta de la realidad o la diversidad de comportamientos entre sus participantes. Esta es una clasificación muy somera de los tipos de simuladores que existen. En primer lugar, tenemos la realidad física actual, que son representados por pacientes sanos o un actor. Luego tenemos los modelos humanos simples, que son aquellos maniquíes que se utilizan en los cursos de RCP o en los cursos de vía aérea. Los simuladores humanos y computarizados, como existen en la ARBA, que son complejos. Los simuladores de pantallas de computación, como el que vamos a ver en instantes. Y finalmente, aquellos simuladores de realidad virtual, que contienen visores, audífonos, guantes y sensores, que alguna cuestión les voy a mencionar al finalizar la charla. Existen recursos para la adquisición de equipos, como son reconocer, en primer lugar, claramente que la simulación como herramienta acertada de la educación formal y no formal, es decir, tiene que haber, como dijo el doctor Ferrentino, una decisión de la dirección de la carrera y todo su cuerpo docente. Involucrar a otras instituciones de pre y posgrado que puedan ser beneficiadas. Involucrar otras sociedades científicas. Involucrar entes gubernamentales para estandarización y evaluación de objetivos. Involucrar instituciones privadas y prestadores de salud. El ejemplo que les voy a dar a continuación es acerca de simulación farmacocinética que comenzamos desde los inicios de la carrera. Rápidamente les comento algunos conceptos más importantes. Farmacocinética se entiende como la relación entre dosis administrada y concentración plasmática obtenida. Como sabemos, el modelo tricompartimental es el mejor que representa al organismo humano y a partir de un modelo tricompartimental es posible construir un modelo farmacocinético basado en mediciones arteriales, venosas, en pacientes y voluntarios. Este modelo deriva de los modelos hidráulicos con tuberías que representan aclaramientos. En este caso vemos cómo sería en una imagen GIF tridimensional. La droga ingresa a un compartimento central B1, se distribuye en dos compartimentos periféricos hasta que encuentra el sitio de efecto.
De esta forma, la droga se va distribuyendo por los diferentes compartimientos hasta llegar al sitio necesario, que es el sitio efector. Este movimiento de la droga se realiza mediante constantes de transferencias. Como dichas constantes de transferencia y el cálculo de cada uno de los volúmenes que constituyen el modelo troncompartimental no se pueden realizar matemáticamente, se pueden realizar matemáticamente, pero es mucho más fácil colocarlo en un ordenador. Fíjense que son ecuaciones diferenciales, la que gobierna la entrada y salidas al B1, lo mismo para entradas y salidas al B2 y lo mismo para las entradas y las salidas al B3. Entonces, ¿qué se hace con esas ecuaciones diferenciales? Se colocan en un ordenador y se crean los modelos farmacocinéticos. Vamos a tomar el ejemplo de uno de los más viejitos, que es el modelo de Marsh para Propofol, que fue publicado en el año 91 en British Journal of Anesthesia, y lo vamos a colocar en uno de los tantos software que tenemos para hacer este tipo de simulaciones. El que más utilizamos es el software de Rookloop, creado por Michael Stroy de la Universidad de Ghent en Bélgica. En esta primera imagen vemos cómo el Rookloop tiene una pantalla gráfica y numérica, por lo cual podemos representar la inducción de Propofol al minuto. Y en la segunda pantalla, en la segunda imagen, la inducción de Propofol a los 3 minutos. De esta forma podemos observar las concentraciones plasmáticas y efectivas que se producen en el transcurso del tiempo. Este es un pequeño video, que ya tiene algunos años, que lo realizamos con el ordenador ya dentro del quirófano, no conectado a las bombas infusoras, sino calculando o extrapolando las concentraciones plasmáticas que se producían de acuerdo a las dosis administradas que le realizamos a nuestros pacientes. En este caso es anecdótica, bueno, la cantidad de miligramos aportados. Simplemente mostrarles cómo podemos hacer o cómo hacíamos la actividad dentro del quirófano una vez aprendida la parte teórica en las salas de contenidos teóricos. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Hicimos un trabajo que lo presentamos en Congreso de Docencia que se realizó aquí en la Facultad de Medicina. Algunas de las conclusiones más importantes fueron que la evaluación de los alumnos mostró desarrollo de competencias, como nos hablaba Gerardo, porque nosotros evaluamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, y ahora vamos a aclarar nuevamente, como habías mencionado Gerardo, qué entendemos por competencia, mediante el empleo de simulación. Y a través de unas encuestas que les dimos a los alumnos, de cómo consideraron esta estrategia metodológica, la autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje mostró pertinencia de los contenidos enseñados de acuerdo a las estrategias didácticas. Quiero retomar el concepto de Gerardo de competencias, porque son conocimientos en el campo de acción. Se dice que desde el punto de vista pedagógico que es un saber hacer orientado teóricamente y éticamente fundamentado. Es decir, son los tipos de conocimientos más complejos y más integrador que pueden recibir los estudiantes. Algunas cuestiones de la psicología cognitiva. Este es un cuadro de ciclo de capacidades denominadas reproductivas o productoras. En el primer, ustedes pueden ver que un estímulo, digamos, llamémoslo conocimiento, una persona que realiza la acción lo percibe, actúa y da una respuesta. Eso se llama ciclo de capacidad reproductiva. Ahora, para hacer una capacidad sea de tipo productora, este estímulo debe ser percibido por la persona que realiza la acción, recordar requisitos previos, que pueden ser los contenidos teóricos que se enseñan, realizar un plan, realizar una acción y recién dar la respuesta.
El primer ciclo están relacionados con los que se denominan patrones de acción fijas. Estos patrones son los que nosotros utilizamos para aprender a andar en bicicleta o a manejar un auto. ¿Qué es lo que necesitamos los anestesiólogos? Necesitamos modificar estos patrones de acción fija para adquirir nuevas habilidades. Por lo tanto, las simulaciones computacionales contribuirían a mejorar este entrenamiento si se desarrollan capacidades de tipo productoras y se evitan, por supuesto, las capacidades de tipo reproductiva. Un poco para finalizar, les dejo esta interrogante. El anestesiólogo del futuro, ¿es ciencia ficción? ¿Ciencia o ficción? Aquí vemos una imagen de puede ser un anestesiólogo, un futuro anestesiólogo, con lo que se denominan monitorización con cascos de realidad virtual o dispositivos HMD. Este tipo de monitoreo permiten visualizar el mundo real y el mundo virtual, detecta rápidos incidentes intraoperatorios, disminuye el número de visualizaciones al monitor, y esto ustedes los pueden ver en una de las páginas más importantes que es la página Anestesiar, que es una página española que, digamos, desde el punto de vista del idioma español, es quizás donde vierten todos los contenidos desde el punto de vista ya sea de anestesiología europea o americana. A pesar de ello, algunos informes pueden llegar a ser contradictorios. En este caso aquí ven la imagen del monitor virtual con la oximetría, la presión no invasiva, la capnometría, etc. Esto permite una visión global del paciente. Puede utilizarse en terapia de dolor postoperatorio, ya que los signos vitales son los primeros que son alterados cuando un paciente tiene dolor. Entonces, hasta que se inicia el circuito del dolor, de llamar a la enfermera, que la enfermera llame al médico, que el médico tome la medicación y vuelva, el paciente llega con un dolor mucho más alto. Disminuye la necesidad de terapia farmacológica y a pesar de todo esto, les decía que es contradictorio porque no mejora la monitorización audiovisual. Es decir, que siempre esa percepción que tiene el anestesiólogo con sus monitores y con el paciente va a ser superior, quizás va a ser superior a la monitorización virtual. Para concluir, se pretende un poco, a partir de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje que realizamos en las carreras, mejorar los cuidados del paciente bajo anestesia con el uso de nuevas tecnologías, direccionar la anestesiología a ciencia multidisciplinar, algo que mis colegas también habían mencionado, junto a bioingenieros, analistas de sistemas, etc. Promover la investigación tanto a nivel local, nacional e internacional en anestesiología. Y finalmente podríamos decir, promover la interrelación entre la industria, el Estado y las instituciones académicas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la última charla de este simposio. No es todavía el final del acto. Muy bueno, digamos, las últimas charlas y pensando a futuro lo que se viene y que, bueno, hay un montón de cosas que todavía probablemente no tengamos en mente, pero que se van a venir para la aplicación en la anestesiología, sin ninguna duda. Para cerrar este simposio le voy a dar la palabra al doctor Gustavo Elena para hacer una serie de reconocimientos a quienes han apoyado a la creación, al desarrollo, primero al pensamiento sobre la necesidad de crear una carrera de especialización de posgrado, desarrollarla y lo que es más difícil, mantenerla y todavía seguir creciendo y para llegar a la cima, como nos mostró en una diapositiva Gerardo. Gustavo. Bueno, hace 10 años cuando empezamos a programar todo esto, yo les había dicho que nosotros no teníamos academia. O sea, no había una cátedra, no había nadie.
y nosotros necesitábamos formar eso, y para formar esto debimos recurrir a los amigos, como hoy recurrimos a otros amigos para que vengan a darnos la charla, etc. Y en ese momento a los Alfredos y a Miguel, o sea, a Alfredo Parietti, Alfredo Cataño y a Miguel Paladino, los convocamos a la cátedra y que formaran parte de este proyecto. Por supuesto, muy generosamente se unieron a esto y hoy, 10 años después de haberle mostrado más o menos en qué estamos y a dónde vamos y que se sientan parte de haber sido padres de esto, queremos entregarle un pequeño reconocimiento, que como todos los reconocimientos a veces es más gratitud para quien los da que para quien los reciba, pero sabemos que se sienten parte de este proyecto y nos han ayudado permanentemente y han confiado en nosotros, que es mucho, poner todo el prestigio académico a nuestro servicio. Así que, Virginia, ¿me alcanzás, por favor? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ser amigo de Gustavo. Sí, ser amigo de Gustavo. Sí, ser amigo de Gustavo. Y vale hacerle un comentario a las generaciones actuales, al crecimiento y desarrollo de ustedes de una anestesiología que resulta ser totalmente diferente a la que nosotros vivimos, comenzamos, pero no dejamos de soñar. Vale una referencia que parecería casi absurda después de lo que todos ustedes expresaron hace un momento. Y hace unos días atrás recordaba cuando en el año 90 aproximadamente, con Gustavo Elena y con Alfredo Cataño estábamos en la federación en ese momento y estuvimos en un congreso, una reunión de delegados en Entre Ríos. Y en ese momento, estoy hablando de casi 30 años atrás. Mi papá habrá sido. Habrá sido. En ese momento, en esa reunión de delegados, se determinó el uso del oxímetro. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Acá somos poquititos los que estábamos en esa reunión. El uso del oxímetro como una obligación que se impuso a todos los anestesiólogos. El debe y el debería, la verdad. Y unas normas que si ustedes buscan en algún libro viejo que debe estar olvidado en alguna revista, se presentaba como el debe y el debería la capnografía. Y era una cosa que ustedes no lo pueden creer, revolucionó el hacer de la anestesiología para todos nosotros. Una imposición societaria. Después vinieron todos los adelantos que la imaginación nos da y mucho más va a llegar. Pero vale la pena ese punto recordar cómo de pequeños pasos que hoy parecen intrascendentes se escribe realmente la historia. Y hace 10 años vinimos acá y apoyamos a Gustavo, que tenía un sueño. Y este sueño les ha dado
casi 50 egresados a la fecha y otros tantos en curso. Y una carrera que honra a la anestesiología argentina. Muchas gracias, Gustavo, por invitarnos a participar. Queda muy poquito, realmente es muy interesante para nosotros, nuestra experiencia, como dijo Alfredo, haber comenzado a monitorizar con los dedos del paciente. La única manera que sabíamos que estaba vivo era porque le tocábamos el pulso, a lo que tenemos ahora y la posibilidad de formarnos con todo lo que nos contaron. Bueno, yo llegué tarde porque me trajo tarde el remis, ¿no? Pero lo que imagino que han estado hablando sobre el futuro de la anestesiología en lo que es la tecnología aplicada a nuestra práctica diaria, que va a ser espectacular, va a ser inimaginable. Me acuerdo, al principio nosotros monitorizábamos y por qué apareció el cardiólogo en la sala de operaciones y porque ellos tenían los cardioscopios que habían comprado para hacer la ergometría, y se lo pedíamos prestado y como ellos querían recuperar algo, venían y aparecían en el quirófano. Bueno, así se fue dando todo y hoy los que manejamos la tecnología, por suerte, somos nosotros y los que manejamos el paciente y el control del paciente y cada vez mejor es el anestesiólogo y no necesitamos pedirle consulta a nadie. Toda esa evolución desde que empezamos, no sé, más de 30 años, a modificar esto, de que se empezó a modificar y nosotros lo captamos y tratamos de tomarlo, ¿no? Ha sido impresionante, ha sido espectacular y desde hace 10 años lo que es la carrera, ustedes dentro de 10 años ni se van a acordar cómo empezó, ni todos los esfuerzos que hizo Gustavo y compañía para que esta carrera sea una realidad, van a parecer una cosa rutinaria y bueno, aparecerán otras metas y otras cosas que creo que dentro de 10 años quizás vamos a estar recordándolas. Gracias, Gustavo. Empecé diciendo, no crean todo lo que dice, son amigos. No le tienen que creer todo. Bueno, hoy hicimos la parte académica, mañana brindaremos. Nos vemos todos a la noche, brindaremos y festejaremos estos 10 años como corresponde. Muchas gracias a todos por venir. Bueno.